Buenas tardes, empezamos. Bienvenidos a este workshop de video podcast que, como no podía ser de otra manera, hemos querido hacer en este formato video podcast. Nos podéis ver así de cara a cara, pero también podéis mirar a las pantallas como queráis. Hemos creado este set, ahora os presentaré también a las personas que me acompañan aquí en la mesa. Hemos creado este set así un poco improvisado esta mañana. Tenemos luego ahí otro set que también os explicaremos por qué. Y bien, tengo aquí a mi lado a Pep Aguiló, que es director e ingeniero de sonido del estudio de postproducción de sonido Idea Sonora. Y al otro lado tengo a Albert Salort, que es director del área digital del diario digital Nació. Y yo mismo, que soy Uriol Alonso, que soy de aquí de Avisual, de la casa, dijéramos, y me encargaré pues de conducir y moderar el acto, ¿no? Dijéramos. También queríamos destacar, como veis en pantalla, ahora os lo pincharán, la colaboración de la cerveza Espiga, el catering Poca Pots, que después podremos tastar. Y la colaboración también del distribuidor EAR Pro, distribuidor de la marca Shure, que nos ha ofrecido un poco de merchandising para vosotros que luego podéis recoger. Vale, dividiremos este workshop en 4 partes, en 4 bloques. Un primer bloque donde Idea Sonora, en este caso Pep, nos explicará un poco pues, la trayectoria de Idea Sonora, cómo han creado una nueva línea de negocio a través del video podcast, que es por lo que nos encontramos hoy aquí. Después, en un segundo bloque, yo mismo, de Avisual, os explicaremos qué soluciones tenemos en Avisual en relación con el video podcast, que un poco ya lo podéis ver aquí. Luego entraremos un poco más en detalle. Y seguiremos con Albert de Nació, que en este caso, desde una perspectiva más bien desde la producción, nos explicará un poco cómo han creado 2 podcasts que son Snooker y Lalafan. Finalmente haremos un cuarto y último bloque de Q&A, que se dice, ¿no? De un poco de preguntas, un poco de debate. Tenemos aquí un micrófono que os iremos pasando por si queréis preguntarnos alguna cosa. Y por último, pues un poco en relación también a los colaboradores y demás, pues podremos hacer una cerveza, un poco de pica pica y aún más debate. Y también os dejaremos, si queréis, acercaros aquí a los sets. Que no mordemos, exacto, y podréis tocar, jugar, e incluso si queréis grabar alguna cosa y probar y bueno, lo que queráis. Sin más, le paso la palabra a Pep, que empezará con este primer bloque. Muy bien, pues buenas tardes, lo primero de todo. Bueno, yo os haré primero una presentación de Idea Sonora, del recorrido que tiene Idea Sonora. Veréis que hablo de cosas que no tienen relación al podcast, pero yo creo que tienen toda la relación, o sea, hay una conexión directa, ¿no? Nosotros somos un estudio de sonido de postproducción muy especializado sobre todo en el tema de publicidad, con un recorrido ya de 15 años. La empresa fue creada en el 2008, justo cuando Zapatero decía que empezaban a salir los brotes verdes y no vinieron esos brotes verdes. Y bueno, la empresa hizo su recorrido, llegamos hasta el año, si no me equivoco, número 7. Empecé yo solo con una sola sala. Después, poco a poco, fuimos creciendo y en el espacio que teníamos en las Corts, terminamos con un estudio y medio, casi 2 estudios, ¿no? Después, en 2015, hicimos un salto cualitativo, yo creo, muy importante. Fue un poco un apostar de nuevo, no sé, ¿no? Invertir de nuevo y ver qué pasaba. Sí, nos trasladamos básicamente al centro, ¿no? Fue así bastante clave porque en un año doblamos la facturación. O sea, era una pregunta que yo me hacía antes de ir a dormir muchas veces, ¿no? De si sería una buena jugada o no. Y al final realmente fue muy bien, ¿no?
siguiente paso que hicimos en Idea Sonora fue intentar internacionalizar el estudio. Aún siendo una empresa tan pequeña como éramos, en ese momento éramos 5 solo. Yo venía de formarme fuera, había vivido en Dublín 2 años, en Inglaterra también, en Londres estuve viviendo 1 año, y entonces con una de las personas que entró a trabajar en Idea Sonora, del equipo de producción, venía de fuera también, y entonces hicimos la apuesta, ¿no? Y empezamos a dar vueltas, bueno, yo empecé a dar vueltas por Europa, visitando ciudades, visitando estudios, no sé, llegué a ver, me parece que unos 70, 80 estudios, e intentar crear sinergias con estos estudios, ¿no? Básicamente, en nuestro ámbito, el intercambio era claro, ¿no? Sobre todo el tema de las voces, ¿no? De locutores, necesitamos un locutor alemán para una campaña de Vueling que necesitaban un locutor alemán, pues buscamos estos estudios, o al revés, nos pedían a nosotros, ¿no? Y de aquí se crearon como relaciones bastante interesantes. Hay un estudio en Milán que cuando necesita un locutor brasileño nos llama a nosotros, ¿no? Yo qué sé, pasan estas cosas. Hay mucho intercambio de trabajo y es, no sé, yo creo que es muy interesante. Es un poco la medallita que me voy a poner porque yo creía que era muy complicado llegar hasta aquí, pero hemos llegado a un 35% de la facturación que viene de fuera, ¿no? Después, el siguiente paso que hizo Idea Sonora fue intentar crecer, y en eso, a través de Barcelona Activa, que no sé si desde aquí lo conocéis, yo estoy encantado con ellos, lo recomiendo muchísimo. Hice mi plan de empresa con ellos, hice un plan de crecimiento, bueno, he hecho todos los planes que tenían. Y el último fue el proyecto de mentoría, que fue una cosa súper interesante, porque lo que hacían es que te daban horas gratis de empresario senior con muchísima experiencia llevando empresas de miles de trabajadores, y venían a Idea Sonora y se sentaban y te decían cosas, ¿no? Y esas cosas fueron muy, muy interesantes. La primera de todas que me dijeron, que me acuerdo que me quedé así como muy parado, me dijeron: tú tienes que dejar de ser técnico de sonido, o sea, a partir de este momento eres empresario, si pretendes que esto se vaya a alguna parte, esto hay que pensarlo, esto hay que elaborarlo, y lo que necesitas son horas fuera, ¿no? ¿Por qué explico todo esto si teníamos que hablar de podcast? Porque lo del podcast sale de aquí, o sea, sale de darle vueltas, de poder ver el mercado, de estudiar un poco, de saber qué pasa y tomar esas decisiones. Lo digo porque seguramente entre vosotros, o igual todos vosotros, no sé si sois empresarios o no, aunque seáis autónomos, ya sois empresarios. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, después el siguiente paso, muy a nuestro pesar, ¿no? Fue el COVID, que el COVID lo marcó todo por el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Nosotros teníamos unas salas montadas con muchos sofás, porque venía cliente, venía la agencia, venía la productora, venía todo el mundo, y con el COVID dejó de venir todo el mundo. O sea, ahora se ha establecido como norma de que se trabaja online. Tiene muchas ventajas y tiene, yo creo, muchos inconvenientes. Se pierde esto, ¿no?, que está pasando aquí, y dentro de un rato igual hablamos todos y van a pasar cosas. Seguro que intercambiamos algún teléfono, seguro que pasa alguna cosa. Y con el trabajo online esto desaparece y es un poco un problema. Yo lo veo como un hándicap, pero es lo que hay. ¿Qué pasó? Pues lo positivizamos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues tenemos una sala como bastante grande, y lo que hicimos fue reorganizarla para empezar en el mundo del podcast. Digo empezar porque nosotros nos metimos en el podcast por un tema de casi que por demanda así de nuestros clientes. No, nos llamaban para ver si nosotros grabábamos podcast, ¿no? Después, Albert, creo que os lanzará algún dato y veréis el porqué. O sea, bueno, ya lo sabéis todos, hay mucho movimiento, hay mucha vida en esto del podcast, y entonces aprovechamos el nuevo paradigma de que teníamos un espacio, empezamos con una mesa, los micrófonos, y en nada lo que nos pasó es que nos pidieron hacer vídeo, ¿no? Aquí sí que yo particularmente creo que tuve mucha suerte, porque uno de mis técnicos de sonido había estudiado realización, conocí mucho el ámbito de la imagen, fotógrafo, bueno, fue una suerte. Entonces, a partir de aquí aprovechamos esta dinámica y creamos ya no solo un plató para grabar vídeo podcast, sino que nos lanzamos a montar una productora de podcast, que ahora después os hago algún detalle más. Bueno, nuestro trabajo básicamente siempre ha sido
basado en la grabación de locuciones, el diseño de sonido y la creación musical. ¿Y por qué lo explico así? Porque me parece que son las tres patas donde se basa todo el mundo del podcast, ¿no? O sea, el tema de las locuciones, dependiendo del estilo, y ahora últimamente estoy como muy metido escuchando mucho podcast de ficción. La locución es clave, el cómo se interpretan los guiones es muy importante y, no sé, nosotros desde Idea Sonora siempre intentamos, bueno, trabajar este tema de buscar voces nuevas, voces, bueno, ahora ahí está como llamada, o desde hace un tiempo ya, de las voces que se le llaman normales o de calle, ¿no? Porque la gente quiere oír locutores que no suenen a locutor, estas cosas. Pues estamos ahí muy metidos. El tema del diseño de sonido, bueno, esto es como la perlita, ¿no? O sea, yo es lo que más me gusta de todo el trabajo que hacemos en Idea Sonora, porque es la parte más creativa, la parte también más, que es más angustiante, como todo tema creativo, pero que tiene, bueno, tiene una parte muy atractiva. Ahora os pasaré después 2 o 3 piezas que hemos hecho en el estudio para que veáis un poco las cosas que hemos podido hacer, ¿no? Y después está el tema de la creación musical, ¿no? Que aquí, en el tema de creación musical, alguna cosa desde dentro de la casa hemos hecho, y si no, tenemos un partner, bueno, un personaje muy bueno que nos ayuda en la creación musical. Aparte, evidentemente, tratamos con este tema que está tan establecido, que es el tema de las librerías musicales, como vosotros seguramente ya todos sabéis. Bueno, es un sector que tiene muchos pros y tiene muchas contras. Los pros es evidente que ha hecho que la música todo el mundo la puede utilizar para todo los productos que crean, porque son muy baratas. Pero los contras es que aquí hay mucho músico que ha perdido su trabajo, ha un poco desaparecido, si no ha sabido reciclarse y entrar en este sector, ¿no? Pero bueno, que también hacemos eso. Y después, esto también salió un poco de estas vueltas que estuve dando por Europa, que me di cuenta en muchos de los estudios que tenía, pues que tenían como, aparte del estudio en sí, gestionaban, bueno, es un trabajo que nos toca hacer muy de cerca, ¿no? Gestionaban a muchos locutores. Entonces lo que tenían era como un banco de voces, ¿no? Expuesto para que la gente pudiese escoger y tal. Y es una cosa que no tenía mucha fe en ello. Hicimos, bueno, nos curramos una página web con un buscador, así estéticamente. Bueno, yo estoy muy contento de cómo quedó, pero que fue un trabajo muy largo, muy duro, costoso, y no le tenía como mucha fe, simplemente quería hacerlo como una cuestión más de imagen que no su función en sí. Y gracias a la página web, cuando el COVID explotó, nos contactó un cliente chino a través del apartado precisamente, y lo digo así, es que nos forró de trabajo durante abril y mayo, que creo que fueron los momentos como más críticos de COVID, y nos hizo que el 2020 lo pudimos navegar sin problema, que fue una suerte. O sea que, bueno, una vez más, ¿no? El tiempo de pensar, el tiempo de desarrollar ideas, pues hace que pueden pasar estas cosas. Yo creo que es interesante. Bueno, os paso algunos ejemplos este primero es una especie de compendio, es una bobina que creamos un poco para enseñar lo que podemos hacer, y después os paso un par de ejemplos más, ¿vale? Creativity, efficienza, entusiasmo, innovazione, globalità.
eso, ¿no? Un poco de resumen de trabajos que hicimos. En este caso, la creación musical también lo hicimos todos nosotros. Bueno, y ahora os pongo esto, que también es otra bueno, como buena noticia, que este año fui al Festival de Málaga, del Festival del Sol, de publicidad. Es un festival iberoamericano muy importante y tal. Y estaba sentado mirando la entrega de premios y sin darme cuenta me di cuenta de que una de las piezas que ganaba un Sol de Oro, pues precisamente la habíamos sonorizado nosotros. No es la pieza más agradable, os lo advierto. Lo digo, seguramente ya lo habéis visto todos porque tuvo bastante nombre, pero bueno, si a alguien le molesta lo podemos parar. En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de la que creemos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo. O alguien famoso y... Mundo publicidad. Esto todavía me acuerdo, un domingo por la tarde, cliente, agencia, que sobre todo, que no sé qué. Bueno, valió la pena. Ganó el premio y estaba bien. Y este es un ejercicio que hemos hecho hace muy poco, que os lo cuento porque me hace mucha ilusión. El realizador de esta pieza es la persona que nos hace todas estas ilustraciones que vais viendo en la presentación esta. Se llama Gregory Saavedra, es una página web que os recomiendo mucho que os miréis. Si buscáis algo de ilustración, yo siempre le vendo porque somos muy amigos, pero tiene una particularidad que me parece muy interesante, o tenemos, que es que la confianza hace que la creatividad suba. Es una cosa que yo creo que es, no sé, es muy importante insistir en esto. O sea, clientes, no sé, en nuestro caso productoras, agencias, a veces hay siempre muchos recelos y tal, y esto es una prueba de que la confianza hace que las cosas funcionen. Aquí me dijo, mira, haz lo que quieras, como siempre, barra libre, y sacamos esto, y esto el cliente lo miró y dijo, esto está perfecto, no toquéis nada. Ni una rectificación, es como solo me pasa con él, y es gracias a la confianza. Nada. Aquí lo tenéis. Videos, 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 videos and more videos. Nothing but videos. The news on video. Your yoga classes on video. Meetings on video. Your favorite song on video. And your website? No videos. Duh! Just little photos. What a shit. You won't get far like that. It's just, dunno, it's really complicated. The web will run slow. What the hell? You've got onlive.site. Mother of God. Jot this down. onlive.site. The online platform, 100% personalised so you can turn your website into the powerful video website you should have by now. With onlive.site, anyone, you, even you can throw yourself into video commerce straight away. It's super fast, super easy. Look, 1. Upload everything you want to. Products, videos, pictures, presentations, audios, special effects. Everything! 2. Choose which channels you want to broadcast through. Your website, widgets, social media. And 3, you can now broadcast live streaming video shopping shows. Video attend your clients. Set up interactive videos. Give video training sessions, whatever. OnLive.site knows no limits. You can even set up your own video channel, your own video channel. Do you get it? Look at the figures. It's the damn video revolution. I don't know what you're waiting for, Go on, get in touch with OnLive.site. Yes, right now,
and ask for a demo, twat. Prick. Oh, jerk, pl- OnLive.site. Video commerce now. Now! 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 Bueno, pues como os decía, a raíz de todo este tema del COVID, del espacio y de todo, en 2021 creamos esta nueva línea de negocio, ¿no? Que es entrar en el mundo del podcast. Creamos esta como nuevo sello o nueva marca, que es Idea Podcast, y a partir de aquí generamos una landing así bastante trabajada, en la cual, bueno, detallamos un poco todo los servicios que ofrecemos, pero sobre todo el concepto de productora. O sea, lo que intentábamos abarcar era todo lo que necesita un podcast para llegar a su fin, ¿no? Desde, bueno, aquí lo explico un poco, ¿no? Desde el concepto, el tema de la producción y la estrategia de posicionamiento, ¿no? Que esto también yo creo que hemos tenido mucha suerte en poder montar un equipo que hay partes que es externo de Idea Sonora, pero que, bueno, yo estoy muy contento porque la interacción entre las tres partes funciona y es básica, y cada vez me doy más cuenta cuando intentamos, no sé, ¿no? Vender estos productos a los clientes o cuando nos piden de que les hagamos las tres partes, lo importante de que las tres partes estas queden bien ligadas, ¿no? El concepto básicamente es, bueno, a partir de aquí, el mundo del podcast, como sabéis, hay de 1000 gustos, 1000 sabores, 1000 tipologías. Bueno, tipologías igual no hay 1000, hay no sé, ¿no? En la que nosotros nos centramos como más característica es esta que estamos haciendo aquí, ¿no? De 3 personas, una entrevista, una parte como más estática, ¿no? A partir de aquí hemos hecho alguno que era como más documental, haciendo grabaciones o conexiones con gente en todo el mundo por temas particulares, y después está el tema este de la ficción, ¿no? Que es un tema que hemos tocado así muy de puntitas. Estamos con un par de proyectos que parece que los presupuestos están a punto de aprobarse y que requieren también de todos estos elementos que hemos ido hablando antes, ¿no? Incluso pueden requerir de un espacio de una cámara de vídeo y de una parte de imagen, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, después el siguiente salto es la producción, evidentemente, que esto empieza desde el organizar quién va a venir, quién va a participar, quién va a hacer todo esto, hasta la parte en sí, que es esto que está pasando ahora aquí, ¿no? De cámaras, de cables, de luces, de micrófonos, hay mucha tipología, hay muchas cosas de estas que, bueno, ha sido también un aprendizaje y que, bueno, que requiere también de una parte de creatividad que me parece muy interesante, ¿no? Y después esta última parte de la estrategia de posicionamiento, que esto es un poco, yo digo que es en el mundo donde estamos atrapados y no podemos salir, pero es así, y tenemos que vender el producto como sea. Entonces, aquí hay como 3 espacios. Yo, si lo viese en términos empresariales, lo del podcast, la estrategia de posicionamiento casi que lo subiría. El concepto de producción sería una cosa y la estrategia de posicionamiento sería 50% y 50%, ¿no? Porque, bueno, ¿qué está pasando ahora con todo, ¿no? Que hay una sobresaturación de material, ¿no? Y entonces, si no nos apoyamos en una estrategia de posicionamiento muy bien hecha, muy bien pensada, muy fuerte, seguramente, bueno, aquí como todo, se puede aparecerse la Virgen en cualquier momento, pero es verdad que es parte muy importante, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de redes sociales, de todo este pack, ¿no? Pero más que el hecho de hacer piezas y colgar y no sé qué, sí que hay que tener la estrategia pensada, ¿no? Y esa estrategia pensada, yo lo que yo más disfruto cuando estamos moviendo estos proyectos es que va totalmente atada al concepto. O sea, no sé, Izaskun, la persona con quien llevamos todo este tema de estrategia, siempre pregunta por qué, ¿no? El concepto, ¿por qué ese concepto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué sentido tiene? Y eso es una cosa que, bueno, que también ha sido
esto está siendo un aprendizaje muy interesante, ¿no? Y bueno, hace que también cuando nuestros clientes nos piden un podcast les pueda responder de una manera más global, que yo creo que también es importante, ¿no? Hay clientes que nos vienen y simplemente quieren un micro, una cámara y adelante. Hay clientes que nos piden todo. Entonces, no sé, yo creo que es importante e interesante. Y también entrar en este mundo de la creación de contenido, ¿no? Que es un apartado que nosotros nunca habíamos hecho y que, bueno, que de repente yo ahora me veo en reuniones haciendo, no sé, hablando de temas así muy dispares y que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis nuestro pequeño espacio. Aquí no se ve, pero aquí en la derecha estaba la mesa de mezclas, que es la que sustituye la mesa de podcast, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay un tema casi de código y es que la microfonía, como ahora los de Avisual ya os venderán como debe ser, son como una marca, ¿no? Yo creo que a veces nos vemos en situaciones en que cuando planteamos no sé, ¿no? el aspecto que tiene que tener un podcast, ¿no? Pues incluso propones de poner un micro de solapa o alguna cosa así, ¿no? Y te dicen, no, tiene que estar el micro, porque por un tema de imagen, de que así se entra en el código, ¿no? Que eso es muy importante. Nada, aquí ahora le dejaré a Oriol que explique todo cómo fue la parte de instalación, que en nuestro caso era una cosa relativamente sencilla, ¿vale? Simplemente quería añadir que, bueno, mira, aquí os paso un pequeño vídeo, ya veréis que está hecho con recursos propios todo, pero para que veáis un poco, bueno, dentro de este sector que estamos nosotros de la publicidad, pues por contactos, el guionista, el no sé qué, que también es realizador, que también conocía a un director de imagen y de fotografía, perdón, pues nos dedicamos un día a crear diferentes aspectos diferentes. Es sencillito, ¿eh? Seguro que vosotros habéis visto un poco de todo, pero que yo creo que, bueno, es nuestra primera muestra de lo que podemos hacer. Aquí, por ejemplo, pues también veréis fondos verdes, fondos negros, los fondos blancos. Todo esto viene de Avisual, que a nivel de servicio, bueno, yo en este sentido tengo que decir que es impecable, que es perfecto, que ya la instalación fue todo muy bien, pero encima este sistema, bueno, ya lo conocéis todos, seguramente si estáis aquí, pero de que te lleven las cosas, bueno, va súper bien, va muy bien. Y después, el ejemplo, que es el señor ejemplo. Bueno, esto es uno de los proyectos que Albert, que él viene representando a Nació Digital, el periódico digital, nos pidieron, bueno, pues eso, ¿no? La configuración o hacer el rodaje de este podcast que sale, si no me equivoco, quincenalmente. Entonces, bueno, hicieron una apuesta muy interesante que ahora os voy a contar todos los detalles. Yo no digo nada, simplemente os pongo una pequeña muestra para que veáis un poco lo que hemos hecho y... Benvinguts. Si és bona tarda, bon dia o bona nit, al gust de l'oient, que podeu triar quan ens escolteu. Soc el Ferran Casas, el subdirector de Nació, i malgrat que sóc encara molt jove, fa més de 20 anys que em dedico a la informació política i a coordinar redaccions. He treballat a Barcelona, a Madrid i a diferents diaris.
En la nostra política i en l'espanyola crec que puc dir que ja n'he vist de tots els colors. A Nació estrenem l'Snooker, el nostre podcast de política. Bueno, y esto sería todo. Aquí, sí, exacto. Cuando entremos o si queréis hablar de algún detalle técnico, no sé si lo habéis visto, en nuestro caso nos decidimos por el tema de Blackmagic, por un tema de que él tiene aún allí y es por algún sentido y es porque son fáciles de usar, tienen un resultado muy bueno, estamos como muy contentos, ¿vale? Yo a nivel técnico es todo lo que voy a contar. A partir de aquí le paso la palabra y Vale. que cuente. Bueno, muchas gracias, Pep, por tu intervención. Le paso la palabra a Albert de Nació Digital, que nos explicará un poco su experiencia y la producción de los podcasts. Me presento brevemente, yo soy Albert Salor y hace más o menos, bueno, yo tengo una carrera que ha estado muy vinculada al diseño de medios de comunicación y el lanzamiento de nuevos medios de comunicación y productos para medios, y también experiencia en agencia y en producción audiovisual y entonces, de hecho, con Avisual, en realidad hace años que me he topado con ellos, ¿no? Y ahora me estoy volviendo a topar con ellos porque desde hace un año aproximadamente yo llevo la parte de desarrollo de productos de Nació. Nació, para los que no lo conozcáis, es un medio que fue de los pioneros en prensa digital a nivel español, pero también en Europa. Nace en el año 96, cuando muchos medios que hoy son de referencia todavía no tenían una edición digital. Y en Cataluña, en lengua catalana, es el medio líder en lengua catalana, a pesar de que durante muchos años, y todavía hace falta empujar muchísimo más la marca, sea un medio que a la gente, pues haya gente que todavía no lo conoce, pero nosotros estamos empujando y estamos trabajando mucho en ello, ¿no? Es un medio que tiene una audiencia que está entre los 1 y los 2 millones de usuarios, aunque ha llegado a tener muchísima más audiencia, porque ha llegado a tener hasta 4 millones de usuarios, que en lengua catalana es una barbaridad. Sobre todo vinculados a la época pues de más polarización y vinculada al proceso, ¿no? en el que la gente pues estaba muy ávida de información política, y Nació es muy especializado en información política. Entonces, yo cuando llego hace un año aproximadamente a Nació y emprendo la tarea de relanzarlo, pues hay que mirar muy bien cuáles son los pasos que das y en qué línea, ¿no? Pero uno que está clarísimo y que ya hace años que es tendencia, ¿no? Que es el giro audiovisual de Internet. Es decir, Internet funcionaba en base a contenidos indexados de Google y ahora pues los vídeos también se indexan, ¿no? Y el consumo de vídeo es, bueno, hay cifras que son Pep ha mostrado alguna cosa, ¿no? Pero las cifras todas indican que la audiencia pues tiene una interacción mucho mejor con todo lo que es el contenido audiovisual y también en audio. Yo voy a traer algunos datos de la industria periodística, que es en la que yo me muevo, porque hay muchos informes que siempre hablan del gran boom del podcast, ¿no? Informes, por ejemplo, de Spotify o de Hootsuite o de otras empresas, ¿no? que ya nos dicen pues, que el podcast es una realidad, a la audiencia le gusta, a la audiencia quiere más, ¿no? Y ya sabemos que también es, por supuesto, es un boom en el que se está produciendo una enorme cantidad de contenidos, ¿no? Para la industria periodística nos basamos mucho en el informe de Reuters, del Instituto Reuters de Reino Unido, y algunas de las cifras que nos trae este informe, el del 2023 concretamente, son que ya más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 35 años, más de la mitad, escuchan podcasts vinculados a la actualidad, ¿vale? Porque no, de ficción probablemente hay más todavía, ¿no? Además, sabemos que los oyentes de podcast son más jóvenes, tienen más educación, tienen más ingresos que la media, y España, en concreto, es uno de los países en los que más se escucha podcast de Europa. Las tendencias en Estados Unidos nos dicen que todavía hay camino por recorrer. En lo que son podcasts informativos, en Estados Unidos alrededor del 20% de la gente declara
consumir podcasts informativos. En España estamos en el 14%, por lo tanto sabemos que hay camino por recorrer, pero es que igualmente en Estados Unidos cada año crece más. En este segmento, insisto, de podcast informativo, porque hay muchos otros más, ¿no? Eso es por qué interesa el podcast, pero ¿por qué nos importa el video podcast en concreto a los medios? Y pues por varios motivos. El primero es que, aunque parezca contraintuitivo, YouTube es una de las plataformas más utilizadas para consumir podcast. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más personas que declaran haber escuchado un podcast a través de YouTube que a través de Spotify, aunque a lo mejor en Spotify haya más consumo en horas de podcast, ¿no? En España también Spotify es la plataforma líder, pero YouTube siempre está entre las 2 o 3 primeras, y YouTube es una plataforma que interesa muchísimo para indexar el contenido, porque al final es muy fácil de encontrar, ¿no? Ese es uno de los puntos. El otro, que es muy importante, es que el videopodcast tiene muchísimas ventajas para las marcas, y hablo para la marca de Nació, pero también para las marcas que trabajan con nosotros. Es decir, el videopodcast es un formato muy rico, muy agradable, evidentemente es visual y nos permite ofrecerle a los anunciantes un montón de posibilidades que solo con audio no podríamos ofrecerles. Pero además tiene muchos efectos colaterales, sobre todo vinculados a la difusión, ¿no? Una cosa que ha comentado Pep y que yo voy a insistir más en los próximos minutos es que la producción es solo una parte de hacer un podcast, ¿no? O sea, la parte de distribución y difusión y la estrategia de posicionamiento es la otra mitad. Y a lo mejor es más difícil esa otra mitad que la parte de la producción, ¿no? Que al final es una cosa controlada, ¿no? Por lo tanto, yo siempre cuando hay que abordar un proyecto como el de hacer un podcast, pues hay que saber que la distribución va a ser muy complicada y que hay que tener recursos para la distribución. El videopodcast nos ayuda mucho en ese sentido. Mientras que el podcast solo nos ofrece audio, que ya es mucho, ¿no? Pero solo nos ofrece audio, el videopodcast nos permite clipear vídeos y hacer un montón de cosas y lanzarlos por muchas plataformas y explicarnos muchas veces, irnos a TikTok, irnos a Instagram, irnos a YouTube, hacer artículos vinculados con vídeo. Nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros producimos un videopodcast, hay unos efectos colaterales muy buenos, muy multiplicadores. Yo cuando mido el impacto de un podcast, que evidentemente pues la métrica número 1 son las escuchas y el tiempo también de permanencia de los oyentes, ¿no? Es decir, la retención, cuántas escuchas han habido, pero cuánto tiempo ha estado el oyente escuchándola. Yo mido otro impacto también, que es cuántas veces a través de las redes sociales han tenido un contacto con tu marca o con la marca de Nació a través de ese podcast, ¿no? Y ahí es donde multiplicas muchísimo. Y eso es gracias al formato de videopodcast, ¿no? Que nos suma más porque es un contenido reciclable y que nos sirve mucho para toda la parte de difusión, ¿no? Pero, como decimos, la cantidad de contenidos es abrumadora. El Instituto Reuters ya advierte que es imposible que la demanda iguale la oferta que hay, es decir, hay una oferta desmesurada de podcasts. Por lo tanto, para destacar, tienes que hacer productos excelentes o que aspiren a la excelencia. O sea, si tú haces un podcast por probar, un podcast mediocre, un podcast que no tenga elementos diferenciados, es muy difícil que alguien te escuche o alguien vaya para ti, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar que en un podcast hay que tener excelencia en contenido, en formato y en uno de los ingredientes que es el más difícil de todos, pero también el más determinante, indican todos los estudios y es una evidencia, que son los hosts, los presentadores, el carisma, la gente que arrastren, la trayectoria, las comunidades que llevan detrás, ¿no? Ese es evidentemente, seguramente, el factor más importante cuando lanzas un podcast de tipo informativo al mercado, ¿no? Entonces, ahora quería hablar un poco sobre formatos, ¿no? Una vez, cómo trabajamos en los medios, ¿no? Seleccionamos una audiencia que nos resulta interesante. Para esa audiencia pensamos un producto y ese producto tiene que tener un formato muy determinado que se ajuste al contenido y a la audiencia a la que vamos, ¿no? Entonces, el podcast es muy, muy agradable,
y el video podcast también, porque lo admite prácticamente todo, desde los formatos de guerrilla con muy poca producción a formatos que se acercan a la producción televisiva o radiofónica. Hay un fenómeno que es muy interesante de Internet o de generaciones millennial y Z, ¿no? Que es que cada vez lo que está más producido produce cierto rechazo a la audiencia cuando estamos hablando de contenidos informativos. Si está súper producido como los informativos de toda la vida, dicen, ojo, que a lo mejor me están intentando colar una información que a mí no me interesa, ¿no? Que eso también tiene que ver con esas voces de las que hablaba Pep, ¿no? Que se alejan del locutor clásico. Estamos viendo un momento en lo que está extremadamente producido, y en el mundo del podcast es muy evidente, extremadamente producido a veces puede llegar a producir un poco en ciertas audiencias, pues un poco de distancia, ¿no? Entonces yo, a tener en cuenta sobre el tema de los formatos, pues la correspondencia entre la audiencia objetivo, el contenido y el formato que se escoge, sea cual sea la factura del podcast que se quiera hacer, tiene que ser una factura muy bien controlada. Si se quiere hacer un podcast muy informal, esa informalidad tiene que formar parte del plan. Y desde mi punto de vista, que yo soy un poco miedoso, es mucho más difícil hacer una cosa informal que una cosa formal. Entonces, cuando tú juegas a la línea de la informalidad, es muy fina la línea que te puede separar de lo cutre. Entonces hay que hacerlo muy bien y con mucha gracia, ¿no? Hay formatos o podcasts que están teniendo un éxito tremendo, como el Deforme Semanal o La Pija y la Kinky, que tienen una producción que tú la ves y dices, ay, bueno, si están aquí en el salón de casa o están producidos en cualquier otro lado, que lo están haciendo muy bien. A mí me encanta, es decir, juegan muy bien a la informalidad. La Pija y la Kinky ahora va a ir Pedro Sánchez, ¿no? Que es una cosa muy notable, ¿no? Que se acerque un presidente, ha pasado en otros lugares, lo han hecho otros políticos americanos, ¿no? Ir a lugares que no son tan mainstream a explicar su cuento, ¿no? Pero quiero decir, son algunos productos muy puntuales. Cuando hay una marca implicada, como es el caso, por ejemplo, de Nació, pues hay que pensar muy bien qué valores son los que quieres transmitir, ¿no? También cuando hay una marca que es un cliente, ¿no? Un cliente que quiera usar los canales de Nació para poner su podcast, ¿no? Entonces, si tú aspiras a hacer un podcast, por ejemplo, para un cliente que es un banco o una empresa del IBEX, seguramente vas a tener que tener una producción muy cercana a la radio o a la televisión, tiene que ser impecable, una imagen muy cuidada y tienes que hablar de una determinada manera, ¿no? Sin embargo, y a mí es lo que más me gusta explorar, creo que hay formatos de guerrilla muy creativos y que también suman muchísimo a las marcas, ¿no? Pero eso es calidad creativa y requiere tiempo, alejarse, y hay veces que es más difícil, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco de qué cosas hay que pensar antes de impulsar un podcast, ¿no? La obviedad número uno es que el sonido es absolutamente clave. El sonido amateur sirve para hacer podcasts amateurs. Y es verdad que hay muchos podcasts que nacen como amateurs, pero rápidamente van profesionalizando todo su hardware. Y si buscas pues, un sonido profesional, tarde o temprano vas a tener que utilizar equipos profesionales en instalaciones profesionales, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho dónde lo vas a producir. Nosotros, por ejemplo, en Nació, vamos a desarrollar una línea de podcast que están muy vinculados a la reacción de actualidad, y lo vamos a hacer desde allí, en una zona que está acústicamente preparada, pero para formatos como el del snooker o otros formatos que estamos desarrollando, pues estamos trabajando con Pep porque nos ofrece un espacio que está pues, técnicamente perfecto, ¿no? Y como para nosotros es un buque insignia de nuestra marca, queremos transmitir ese tipo de producción, ¿no? Una segunda cosa muy importante es que hacer un podcast no puede ser un pasatiempo o una masa más dentro de una organización, porque consume muchísimos recursos. Un podcast, la gente muchas veces se piensa, no, pues oye, haz un podcast, ¿no? Como
Es que yo conozco al hijo de no sé quién que ha hecho un podcast, tal. No, bueno, pues cuando tú te planteas, si tienes una organización detrás o una marca y quieres realizar un podcast, pues vas a empezar a quemar recursos. Perfiles que hay implicados en un podcast, pues son prácticamente los mismos de cualquier producción audiovisual, ¿no? Necesitas que haya alguien que se dedique a la producción ejecutiva, necesitas productores, necesitas guionistas, necesitas director, presentador, realizador, editores de vídeo y audio, necesitas community managers, necesitas gente que se ocupe del diseño, gente que se ocupe de la promoción, incluso si vas a hacer campañas de pago. Es decir, que necesitas un equipo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de organizaciones, los medios sí que disponen de muchos de estos perfiles, pero no de todos, o no tiene disponibles a todos, pero la mayoría de organizaciones no tienen todos esos perfiles. Pueden tener algunos, pueden tener una persona que sepa mucho de comunicación, pueden tener un productor ejecutivo o incluso un presentador, pero seguramente van a necesitar buscar un socio para cubrir o suplir todos aquellos recursos de los que no se disponen, ¿no? Entonces, Idea Sonora, por ejemplo, cumple perfectamente esa función. Nosotros nos apoyamos en Idea Sonora. En algunos capítulos nos dan más recursos que en otros, todo depende del momento, pero la verdad que hemos establecido un flujo de trabajo que nos está funcionando muy bien. Es un detalle, pero el tema de la integración de software de trabajo es muy importante también, ¿no? O sea, porque cuando tú te integras o buscas un socio, pues vas a tener que unificar tu sistema de trabajo y el uso de DaVinci, por ejemplo, que es herramienta gratuita, es una solución que para nosotros ha resultado ser muy práctica y muy conveniente. Temas también a la hora de plantearse un podcast es la periodicidad. La periodicidad diaria o semanal es una trituradora de recursos, o sea, necesitas mucha gente dedicada, necesitas gente que se dedique en cuerpo y alma. Los primeros podcasts que nosotros estamos sacando en Naseo tienen periodicidad quincenal y mensual, y seguramente ahora empezaremos a sacar algunos más de periodicidades mayores, pero con facturas distintas, y probablemente no haremos video podcast con periodicidades menores porque nos requiere un uso de recursos bastante importante, ¿no? Luego, por último, que ya lo he mencionado antes, todo el tema de distribución. Es decir, nosotros para una vez hemos acabado el podcast tenemos un plan de distribución y de posicionamiento bastante importante. Producimos muchos cortes, los distribuimos en muchas plataformas, tenemos una estrategia que se va a implementar de pago para llegar a las audiencias que nos interesan, pero que a lo mejor ya no la tenemos nosotros y nos interesa llegar a audiencias distintas. Bueno, es una implicación bastante importante, que durante días y días y días tienes que estar programando contenido que salga para hablar del podcast y de tu marca, ¿no? Esa es una parte muy importante. Yo os quería hablar un poco del Snooker, que es el podcast principal que ha sacado Naseo. Naseo es un medio que se incorpora ahora al mundo del video podcast, lo están haciendo los grandes medios, ¿no? Pero por envergadura y por histórico, hasta ahora no habían puesto allí el foco, ¿no? Entonces nosotros con Snooker lo que buscábamos era hacer un producto de ultra nicho, es decir, dirigido a una audiencia pequeña pero muy controlada y que forme parte de la comunidad más fiel de Naseo, es decir, yonkis de la política, que esa es la comunidad más fiel, y que en esos yonkis de la política hay académicos, hay politólogos, hay políticos profesionales, políticos no profesionales también, periodistas, activistas, o sea, es un sector, digamos que muy controlado, ¿no? Entonces, para eso creamos una marca, generamos la marca de Snooker. Snooker es un nombre que los insiders de la política local conocen porque es un conocido bar que me parece que está, no sé, creo que está en la calle Bailén, creo. Es un bar de billar en el que se reúnen políticos y periodistas desde hace muchos años cuando se acaba una convocatoria electoral, ¿no? Entonces ahí se van a llorar, a beber y todos son amigos todos y no pasa nada, ¿no? Entonces el nombre de Snooker a nosotros nos gustaba porque los insiders de la política lo conocen y porque la política también es como un juego de billar, ¿no? Entonces, al final, la ambientación que hicimos, que es una ambientación súper sencilla, eso, o sea, es guerrilla total, buscamos un tapete de billar, lo pusimos en la mesa, colocamos las bolas y con la luz cenital que
que habéis visto, pues se creaba, pues hay un efecto un poco, bueno, de música un poco más, buscamos una música un poco jazz, ese efecto un poco de sala de billar y de lugar en el que se hablan de cosas que en otro lugar no se podrían hablar, ¿no? Importante, lo dirigen una serie de periodistas que están muy bregados en lo que son, en hablar, en tertulias, que tienen todos unas redes sociales importantes. Sabíamos que ese no iba a ser uno de los problemas porque todos saben hablar incluso demasiado, que ese tal vez es el problema con el que nos enfrentamos cada capítulo. Y luego es un podcast que requiere bastante producción porque traemos invitados, traemos a una o dos personas a cada programa, son personas con agendas complicadísimas, entonces pues hay que movilizarlos, hay que llevarlos a tiempo y requiere un poco de preproducción, guión, etcétera, ¿no? En nuestras plataformas de referencia para snooker son Spotify, número 1, y YouTube también. En Spotify ya se ha incorporado ya hace tiempo la funcionalidad de video podcast, por lo tanto es súper interesante. Y los resultados de momento son los esperados, es decir, estamos llegando a esa audiencia nicho, siempre podemos subir, pero estamos haciendo mucho ruido en redes, o sea, estamos logrando pues al final centenares de miles de impactos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, con contenidos derivados de ese podcast, ¿no? Y eso es un poco la intención que nosotros teníamos con eso. Bueno, para acabar un poco es que el impacto del podcast, del podcast para una marca como la nuestra va mucho más allá. El videopodcast te permite hablar de ti en muchos lugares y de muchas maneras, por lo tanto tiene un efecto multiplicador para cualquiera que se interese en hacer un podcast, pero tiene que ser muy estratégico, es decir, la organización que se mete a hacer podcast tiene que saber que no es un capricho, que es un esfuerzo considerable, pero que efectivamente, pues, si lo enfocas a una audiencia bien, lo produces bien y lo tienes todo controlado, puede tener efectos muy positivos. Y este es un poco lo que venía yo a contaros hoy, que después podemos comentar más ampliamente.